Estamos conectados con Leonardo López de la Cámara de Comercio de Lima. Buenos días, Leonardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mucho gusto. ¿Qué tal, Leonardo? Cuéntanos un poco qué ha pasado con el incremento del ISC y por qué eso va a afectar, digamos, nuestra economía que está deprimida últimamente. Bueno, el incremento todavía no se ha dado. Lo que sucede y por qué estamos hablando en este momento del impuesto selectivo al consumo, lo que sucede es que el impuesto selectivo al consumo, como sabes, a diferencia del IGB que grava los consumos en general, por eso se llama impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo grava determinados consumos que, digamos, la idea es que no se den esos consumos, ¿no? Desincentivar el consumo de algunos bienes que teóricamente causan daño, digamos, a la sociedad, generan una externalidad negativa. Entonces, para que eso no se dé, se gravan ciertos productos con impuesto selectivo al consumo, ¿no? Y, por ejemplo, en el Perú están gravados con el impuesto selectivo al consumo los cigarrillos, ¿no? El consumo de cigarrillos, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de pisco, el consumo de algunos combustibles, están gravados con el impuesto selectivo al consumo. Y este tributo, digamos, este impuesto que grava el consumo, tiene diferentes formas de aplicarse, ¿no? Algunas veces se aplica fijando un porcentaje sobre el precio de venta, ¿no? Pero otras veces también se fija señalando o estableciendo un monto fijo, digamos, una cantidad de soles en función a una unidad de medida, ¿no? Por ejemplo, por decir, ¿no? Por cada cajetilla de cigarrillos se cobra 25 céntimos de impuesto selectivo al consumo. Entonces ahí tú tienes un monto fijo. Obviamente ese monto fijo, cuando hay situaciones de inflación, ese monto fijo va perdiendo valor en función a la inflación. Entonces, para que esa situación no se presente, la norma prevé la posibilidad, le da al Ministerio de Economía, y Finanzas, le da la posibilidad que a través de una resolución ministerial actualice esos montos fijos en función a la inflación, ¿no? Y para eso, según las disposiciones vigentes, el MEF tiene los primeros 30 días del mes de enero para hacer ese ajuste, ¿no? Y esta es una facultad que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? No es una norma mandatoria. Es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la facultad, la atribución de tomar la decisión de hacer el ajuste o no. Y obviamente esa decisión la toma en función al contexto económico. De hecho, ¿no es cierto?, el año pasado, en enero del 2023, cuando se evaluaba el aumento de los montos fijos del impuesto selectivo al consumo, que se aplica sobre el consumo de determinados bienes, la inflación del 2022 fue de 8.5%, una inflación alta después de muchísimos años. El contexto económico no era el mejor, teníamos una crisis política, fenómenos naturales como el fenómeno del Niño y el Yaku, y, digamos, el Ministerio de Economía y Finanzas tomó, creemos, la correcta decisión de no hacer un ajuste en enero, y más bien, excepcionalmente, dijo, voy a evaluar en junio a ver si hacemos un ajuste. Y de hecho en junio tampoco se hizo ningún ajuste porque ya se proyectaba, ¿no es cierto?, un ciclo recesivo que efectivamente se dio. Sí. Y tampoco en junio se hizo ningún ajuste, ¿no? Ahora estamos nuevamente en enero y la pregunta es si debemos ajustar o no los montos fijos del impuesto selectivo al consumo, ¿no? Ahí lo que nosotros creemos es que estamos saliendo de una situación recesiva, de una situación económicamente complicada. Necesitamos reactivar la economía, ¿no? Venimos de un ciclo hacia la baja. Claro, ¿cómo afecta esta medida o va a afectar esta medida a los pequeños negocios, a las bodegas? ¿Cómo va a afectar? Porque estamos hablando, como dices tú, el ciclo recesivo no ha terminado. Exactamente, estamos, digamos, intentando salir de un ciclo recesivo y lo peor que tú puedes hacer, ¿no?, lo dice el ABC de la economía, lo peor que tú puedes hacer es cargar más a esa economía a través, por ejemplo, de tributos, ¿no? Entonces, ante ciclos recesivos, tú tienes que tomar medidas anticíclicas, ¿no? Que vayan contra ese ciclo.
¿no? Y medidas en ese sentido es no incrementar los tributos. Así que lo que nosotros creemos es que también deberíamos evaluar, bueno, el ministro lo ha dicho, ¿no? El ministro de Economía lo ha dicho, si bien es cierto, hay un espacio grande en que no se ha ajustado los montos fijos del impuesto selectivo al consumo, la decisión se va a tomar, ¿no?, en consideración a la necesidad que tenemos como país de reactivar la economía, ¿no? Yo he tenido acceso a algunos estudios que se han hecho sobre el particular y si se llevaran a cabo, digamos, los ajustes de los montos fijos del impuesto selectivo al consumo en función a la inflación del 2022, del 2023, porque en esos años no ha habido ajuste, más o menos, ¿no?, esto es una estimación, las bodegas, porque muchos de estos productos son vendidos en los pequeños negocios, en las pequeñas bodegas, en las tiendas, las bodegas podrían tener una reducción en sus ventas de más o menos 4.5%, y sin duda eso, digamos, puede ser un porcentaje pequeñño, pero para los más pequeños esos porcentajes son mucho más importantes, ciertamente, ¿no? ¿Han tenido algún tipo de reunión con el equipo del Ministerio de Economía para hacerles llegar su preocupación en un momento en el cual, como señalas muy bien, estamos en un ciclo recesivo y estamos viendo que las urgencias económicas de nuestros comerciantes están allí? ¿Van a tener algún tipo de reunión con ellos? Sí, de hecho, y saludamos que eso sea así, a nivel de la Cámara de Comercio de Lima, a nivel del directorio, hemos tenido reuniones con el ministro de Economía y le hemos expresado nuestra preocupación, ¿no?, de que, digamos, sería una muy mala medida en general incrementar los tributos, ¿no? Y esos pedidos que ha hecho la Cámara de Comercio de Lima incluso se han expresado en pedidos formales escritos que han sido presentados al ministro de Economía. Y nada, nosotros aguardamos que ser escuchados, ¿no? Le tomamos la palabra de alguna forma al ministro de Economía en el sentido de que si se va a llevar a cabo un ajuste, ¿no?, que este ajuste, digamos, no termine por afectar la reactivación económica, ¿no? Y en ese sentido incluso le hemos hecho algún planteamiento concreto, ¿no? Le hemos dicho, oye, ok, hagamos un ajuste, pero vayamos por un término medio, ¿no? Consideremos solamente la inflación del 2023, que fue mucho menor, ¿no?, a la inflación del año 2022, ¿no? En el 2023 la inflación fue de 3.4%, mientras en el 2022 fue de un poco más de 8.5%. Entonces le estamos diciendo, mire, hagamos un ajuste, pero en todo caso consideremos solamente la inflación del 2023, ¿no? E incluso le hemos planteado establecer como tope y además como una medida permanente, ¿no?, que en todo caso cualquier ajuste no supere, ¿no?, el promedio entre el mínimo y el máximo del rango meta de inflación que fija el BCR al principio de cada año, ¿no? Leonardo López, presidente de la Comisión de Tributos de la Cámara de Comercio de Lima, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista y por favor manténnos informados de lo que viene. Sí, por supuesto. Gracias a ustedes por la oportunidad.